Y aquí empezamos. Bueno, primero nos dice Sigmund que el sueño es un cumplimiento de deseo. Y parece ser que este tema del sueño como un cumplimiento de deseo se va reiterando a través de las diferentes clases de sueño que nos va explicando. Por ejemplo, al principio dice pues que si una persona tiene hambre, pues probablemente va a soñar con comida, con que está comiendo algo muy sabroso, que si, y así sucesivamente, que eso es cuando el sueño nos muestra claramente en el contenido manifiesto, o sea, en eso que soñamos, tal como lo soñamos, ese cumplimiento de deseo. Pero a veces el cumplimiento de deseo está escondido, está en el inconsciente y la censura está actuando y lo cambia, lo transforma al sueño en un contenido manifiesto que no tiene que ver con aparentemente, con el cumplimiento de deseo. Entonces, aquí Freud nos explica que el sueño tiene dos partes fundamentales. Se puede dividir en dos partes, el contenido manifiesto y el contenido latente. Bueno, ¿qué cosa es ese contenido manifiesto? Pues es lo que soñamos tal y como lo soñamos y como lo recordamos. A veces a lo largo del día o cuando se está frente al analista, se narra un sueño y conforme van realizándose las asociaciones relacionadas con lo que pasó el día anterior, con lo que aconteció en nuestra infancia y con el deseo que está allí encubierto, entonces podemos recordar otros pedacitos del sueño, otros fragmentos. Pero el sueño, el contenido manifiesto del sueño es precisamente ese, el sueño tal como lo recordamos, tal como lo anotamos, tal como lo narramos. Y Freud dice que hay un trabajo, hay un proceso de desfiguración onírica. ¿Por qué? ¿Por qué no se sueña claramente lo que deseamos y punto? Pues porque puede ser muy doloroso, porque puede ser peligroso, porque lo consideraríamos difícil de aceptar, porque va en contra de nuestros preceptos morales. Entonces, pues existe una gran cantidad de tipos de sueño que pueden ser alegres o tristes, penosos, pero en los sueños tristes, en donde hay angustia, en donde hay depresión, ¿podemos hablar de un cumplimiento de deseo? Pues habría que analizarlo y ver qué hay oculto, qué hay detrás de ese contenido manifiesto, qué hay detrás de eso que soñamos. Bueno, entonces la otra parte del sueño es el contenido latente. El contenido latente es donde está escondido el deseo o los deseos. Tiene varios significados, un solo sueño. Pero una vez que se realizan las asociaciones y se descifra el sueño, ya no es una narración de imágenes, sino ya es una estructuración de pensamientos que expresan uno o varios deseos. También aquí está actuando la resistencia. La resistencia es el deseo de metamorfosear nuestros pensamientos más ocultos, nuestros deseos más ocultos, precisamente por eso que acabo de decir, porque pueden ser dolorosos o peligrosos o de acuerdo a nuestros preceptos morales, inmorales.
Pero bueno, entonces ya tenemos el contenido manifiesto, que es tal y como soñamos las cosas, el contenido latente, lo que está atrás de el conjunto de significados y de deseos que están metamorfoseados y ocultos por efecto de la censura. Pero ¿cuáles son las partes de ese contenido latente? El contenido latente es donde está todo el inconsciente inmerso. Pues tiene una parte que se denomina restos diurnos. Y aquí Freud nos hace una disquisición muy amplia con diferentes hipótesis, algunas de su amigo Fliss, que decía que algunos sueños tienen el recuerdo de lo que sucedió hace 28 días o de lo que sucedió hace 15 días, etcétera. Pero él va analizando y va discurriendo y se encuentra con que no. Definitivamente los restos diurnos son fundamentalmente de lo que pasó el día anterior, lo que pasó en el día antes de soñar. Algún estímulo de eso que pasó se nos quedó en la mente y nos trae una evocación de muchas cosas, de recuerdos de la infancia, de deseos. Es una especie de estímulo discriminativo, hablando desde el punto de vista conductista. Entonces, en este contenido latente están también los recuerdos de la infancia, aquellos recuerdos que nos marcaron, que no han podido ser superados, que no han sido procesados adecuadamente. Hay muchos recuerdos, también hay recuerdos gozosos, pero otros, y esos recuerdos gozosos o alegres también se nos quedaron marcados. Sin embargo, hay otros que son los recuerdos que nos provocaron un trauma, hechos disruptivos, y también están allí. También, si ustedes recuerdan, en la vez anterior, hablamos que a veces las impresiones corporales tienen que ver en el sueño, que si alguien llegó, que si se cae un pedazo de la estructura de la cama, eso puede estar también allí. Pero fundamentalmente están esos recuerdos gozosos o tristes que nos marcaron y nos dejaron una huella. También en el sueño pueden surgir eventos transferenciales. ¿Qué es esto? El analista toma el papel de un personaje importante en la vida del soñante, de la persona que está soñando. Por ejemplo, su madre o su padre. No importa si yo soy mujer, yo puedo tomar el lugar del padre del analista, del analizante. Y en lo que se dice, en lo que está pasando en el sueño, puedo yo como analista aparecer allí, representado de alguna manera, y estoy representando tal vez a mí mismo o al padre o a la madre o a alguna persona representativa, y eso se llama transferencia. La transferencia es muy importante y sucede a lo largo de la cura psicoanalítica, del tratamiento psicoanalítico, del análisis. Y hay diferentes estilos de tratar esto. Un grupo de psicoanalistas que son los kleinianos, que siguen a Melanie Klein, a Wilfred Bion, a Robert Meltzer. Ellos interpretan la transferencia en función del analista. Y dicen por ejemplo, la persona que está siendo analizada puede tener un enojo con el analista, pero no es con el analista, está enojado con su mamá, por ejemplo, ¿sí? Entonces el analista le interpreta: en este momento estás enojado conmigo, en función de sí mismo. Son eventos que se repiten. A mí no me gusta ese estilo, porque todo lo refieren al analista y no queda claro qué está pasando con la persona significativa que está representando el analista, ¿sí? Entonces hay diferentes estilos. Con Lacan es diferente.
sí se interpreta la transferencia, pero no en función del analista, sino en este momento, por ejemplo, se puede preguntar quién está hablando en este momento. ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Quién habla? Es una forma de reaccionar. ¿Me estás viendo como a tu mamá? O así como en esa reacción que tienes es la que tuviste con tu madre en algún momento, algo diferente, ¿no? Refiriéndolos a la persona que está siendo presente en ese momento. Entonces, en el sueño aparece. A veces aparecemos nosotros. Recuerdo alguna ocasión que leí que sale el analista como un médico, o como una enfermera, o como un maestro, y allí está presente, ¿sí? Bueno, entonces en el contenido latente se traduce, se investiga, se escudriña, se busca el significado de lo que está diciendo la persona que está soñando. No, perdón que la interrumpa, nada más. No, sí, viene. En lo de la interpretación, también otra forma podría ser, no sé, estás enojado en este momento, a lo mejor así te pasa con tus papás, igual que conmigo, ¿no? O con mamá o con papá, así también se podría interpretar. Sí, sí, también se podría interpretar así. La transferencia son modos de reaccionar como escenas del pasado que se vuelven presentes. Y entonces nosotros, no nada más con el analista, a veces reaccionamos con la pareja como reaccionábamos con nuestro papá, ¿sí? O con nuestra mamá. Y lo que pasa en el espacio analítico, en el consultorio, es que el paciente actúa con el analista como si fuera su papá, como si, ¿no? O como si fuera su mamá. Y entonces, pues hay que decirle, hay que decírselo de algún modo que no, que resulte claro y no agresivo. Sí, muy bien. Eso que comentaste. Gracias. Entonces, ajá, ¿algo más? Ok. Entonces, la expresión de su deseo o deseos, allí está, y es lo que se va a investigar. Y aquí puse los recuerdos de la infancia, pues aquí pueden ser gozosos, alegres o no. Bueno, aquí una pintura de Dalí que parecen oníricas, ¿verdad? Entonces, ese podría ser el contenido manifiesto, pero ¿qué está atrás de eso? Pues aquí observamos a Dalí que, que en una de sus pinturas pone a su mamá y a su hermana como prostitutas, ¿verdad? Parece ser que la pintura tiene una función onírica, ¿no? Y aquí está hablando él era ateo, pero quiere regresar a España, a una España muy rígida y muy católica, y entonces se confiesa católico, ¿no? Y aquí en su pintura está él con la cruz de alguna manera protegiéndose de la sexualidad, de lo animal y de muchas cosas, ¿no? También las pinturas pueden ser analizadas psicoanalíticamente, pero esta pintura sería el equivalente al contenido manifiesto. Y la interpretación que pudiéramos hacer al respecto, conociendo su vida, detalles de su vida, pues eso sería el contenido latente. Otro asunto es que tenía muchos problemas con su padre. Cuando él se convierte en una persona muy rica, se compra un terreno y construye una casa muy grande, pero la construye en medio del mar y de la casa de su papá. Y la construye alta para que le tape la vista
al mar, a la casa de su papá. Allí está algo muy singular, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, Freud hace un análisis de cómo está contenido el sueño y dice, bueno, pues lo que sucede primero es el contenido manifiesto. Y de ese contenido manifiesto, pues hay un proceso psíquico que lo cambia y que hace una metáfora de él, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la desfiguración onírica? Eso nos lo comentaba Fabián. ¿Por qué no soñar claramente todo? Pues porque duele, ¿no? Porque duele. En algunas ocasiones, cuando está uno en análisis y llega un sueño y la interpretación a la que llegamos con ayuda del analista al mismo, y resulta que es dolorosa, porque puede estar relacionada con un evento triste de la niñez, ¿no? Con un evento en donde se recibió una agresión o con una pérdida, ¿no? Con la pérdida de un ser querido. Y entonces, pues, no sé, o con una culpa también. Bueno, entonces, pues aquí vienen todos nuestros prejuicios, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una conciencia plena desde la educación infantil hasta nuestros días de que la sexualidad, sin hacer daño a nadie ni a uno mismo, es sana, buena y, y no debería ser reprimida, pues no tendríamos por qué soñar cosas así como las que sueña la señora que vamos a ver adelante, ¿no? La de 50 años, que en esa época ya la consideran una anciana, ¿no? Y eso no me agradó nada. Dice, 50 años y ya era una anciana, ¿no? Y hasta se burlan de su sueño porque tiene deseo sexual, ¿no? Pero bueno. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahí estamos. Aquí tiene un sueño Sigmund Freud, el sueño del puesto de profesor. Aquí resulta que Freud está trabajando en investigación con dos personas, con varias personas que son sus amigos. Él ya había, ¿se acuerdan que ya habíamos comentado? Que después de esto trabajó en una clínica de pediatría dirigiéndola, en donde encuentra a otros dos amigos, a Leopold y a otro amigo. Y aquí él está trabajando como investigador en la universidad. Aquí es donde saca el libro de las afasias, aquí es donde casi descubre la neurona y él quiere un puesto especial de profesor. Él lo desea y está concursando para él. Pero ¿cuáles son las circunstancias sociales y culturales de ese otorgamiento de puestos? Pues que en esa época había antisemitismo. Había una consigna de discriminar a los judíos. Y Freud era judío. Entonces, él analizando la situación, pues dice que estaba muy difícil. Pero ¿cuál es el sueño? Bueno, él sueña a su tío. Mi amigo R es uno con los que está allí en la universidad en investigación y que es uno de los competidores para el puesto ese de profesor que él quiere. Le inspira una gran ternura. Fíjense aquí. Es su competidor, pero le inspira gran ternura. Veo ante mí su rostro algo cambiado. Está como alargado y una barba dorada, una dorada barba que lo enmarca, se destaca con particular nitidez. La barba se nota mucho. Bueno, ese tío con el que sueña, bueno, el tío y el amigo son la misma persona. Aquí hay ciertos rasgos del tío en el amigo y del amigo en el tío y resulta pues que está hablando del tío, ¿no? Ese tío fue a la cárcel, o sea que cometió algunos delitos. ¿Eso en el sueño o en la realidad? En la realidad. En la realidad, el sueño ya eso es lo que acabo de decir. Aquí ya es el análisis que hace Freud de su sueño. Su tío en la realidad se fue a la cárcel
Y el papá de Sigmund Freud, hermano del tío, decía que era un idiota. Fíjense, y él está viendo a su amigo, su contrincante para el puesto de profesor emérito o algo así, como su tío. Tiene dos competidores. Su amigo R, el que le inspira una ternura exagerada, es su tío. Y después descubren ahí en las notas a pie de página que ese amigo es Fliss, y aquí lo puse en la foto. Es un personaje que se hace un amigo íntimo de Sigmund Freud. Hay una cantidad tremenda de cartas que se intercambian con diferentes temas teóricos del psicoanálisis. Las hipótesis de Fliss relacionadas con que los cornetes de la nariz y la nariz están relacionadas con los órganos sexuales. Fliss dice que lo que se recuerda es a los 28 días y por ejemplo, una carta muy famosa que le envía Freud a Fliss es la carta 54, que está muy chiquita y ojalá la podamos revisar o la puedan revisar. La carta 54 es icónica, es muy importante. Fueron muy amigos mucho tiempo y se intercambiaron cartas. Posteriormente se pelean para hallar, ¿no? Después de muchos años se pelean y muere Fliss. Y la esposa de Fliss le dice a Freud que si no le regresa las cartas de su esposo. Y Freud le dice que, pues, que las perdió, que ya no las tiene. Sí las tiene, por supuesto, pero no se las quiere dar. Entonces la esposa, como Freud ya es famoso para este entonces, las subasta y las vende. Pero Freud está preocupado porque en las cartas viene mucha información muy íntima de él, ¿no? Muy íntima. Más todavía que en los sueños que nos pone en claro, ¿no? Entonces una amiga de Freud, que es María Bonaparte, que es una princesa muy rica que fue analizada por Freud, compra las cartas. Y después las censuran. Como ven, Ana Freud censura las cartas, le quita pedacitos para que no sé, pero actualmente ya podemos encontrar las cartas completitas en un tomo, como ven. O sea que todo se supo. Pero era su super amigo, así, su super amigo. Pero ¿cómo lo está viendo Freud? Como su tío, ¿no? ¿Y cómo era su tío? Pues un bandido y un idiota, ¿sí? O sea que yo soy mejor, yo merezco el puesto, ¿sí? Eso, ¿qué nos dice la ternura exagerada? Bueno, pues es una defensa de las que se usan en los sueños y en la vida diaria. Siento por él una ternura exagerada, pero lo estoy comparando con mi tío, que es un ladrón y un idiota, ¿sí? Realmente estoy metamorfoseando u ocultando mi verdadero pensamiento que está en el sueño. Realmente pienso que no me llega, ¿sí? Que es un idiota y que además pues no es muy honesto, que digamos. Okay. Entonces, la ternura exagerada, los cuidados excesivos hacia una persona, cuando se protege en demasía a una persona y no se le permite salir para nada. No puede salir porque no sea que te vaya a pasar algo. No, ponte en exceso. Cuando se cuida a alguien en exceso, pues de alguna manera se están escondiendo sentimientos agresivos hacia esa persona o hacia el padre o a la madre, ¿no? ¿Es este un mecanismo de reacción, de formación reactiva? ¿Podría ser? Sí, exactamente. Muestras lo contrario. Muestras ternura y lo que sientes es agresión. Vamos a ver más adelante un sueño que ya leyeron ustedes, que es el de la madre que no deseaba tener a la hija, ¿no? Y
Y eso podría manifestarse en un cuidado y un celo excesivo. No los dejan salir ni a la esquina, ni a una fiesta. Tienes que regresar. Les están mandando mensajes cada hora para ver cómo están. Es excesivo, ¿sí? El cuidado excesivo puede estar escondiendo agresión. Entonces, Sigmund deseaba tanto el título de profesor extraordinario, pues yo digo que sí, la verdad, aunque él dice que no. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué sí lo deseaba? Porque él dice, no es nada más el puesto de profesor extraordinario, sino que a lo largo de su vida hay varios eventos que lo señalan, que lo marcan. Una es una vieja campesina que era como una especie de adivina, que le profetiza que él va a ser un gran hombre. Y eso se le queda ahí, ¿no? ¿Sí? Y también otro poeta que se encuentra en una cervecería, que anda de mesa en mesa haciendo su show. En su poema le dice que él seguramente sería ministro, una persona muy importante. Entonces, estos dos eventos que se le quedan muy marcados a Sigmund, además el hecho de que era el consentido de su mamá y que tenía una habitación para él solo cuando los demás estaban atestados, que venden el piano de la hermana porque molestaba los estudios del gran Sigmund, ¿no? Además, todo eso en conjunto pues hacen que él quiera ser un gran hombre, ¿sí? Aquí viene otro sueño. Es el de la señora de 50 años. Que yo digo que estaba joven, bueno, pero ustedes juzguen lo que quieran, ¿de acuerdo? Yo coincido contigo, muy joven. Ella va al hospital militar en el sueño, ¿verdad? Y dice en la guardia de la entrada que le es preciso hablar con el médico en jefe. Menciona un nombre desconocido para ella, pero en el sueño ella conoce el nombre del médico en jefe, porque quiere prestar un servicio al hospital, en el hospital. Al decirlo, acentúa la palabra servicio, de tal modo que el suboficial cae enseguida en la cuenta de que se trata de un servicio de amor. Como es una mujer de edad, tras alguna vacilación, pues la deja pasar. Pásele, señora. Pero en vez de llegar hasta el médico jefe, se ve dentro de una sala espaciosa y sombría, oscura, ¿no? Porque aquí esto tiene un significado. Los espacios llenos de luz o sombríos, oscuros, tienen un significado. En que muchos oficiales y médicos militares están de pie o sentados a lo largo de una mesa. Ella se dirige con su propuesta a un capitán médico, quien tras pocas palabras ya comprende. Un servicio de amor, ¿no? El texto de su sueño es: yo y muchas otras mujeres y muchachas jóvenes de Viena estamos dispuestas a... puntos suspensivos. ¡Tan, tan! Y aquí sigue en el sueño un murmullo. Hablan entre sí los soldados y los médicos, ¿no? Los soldados, tropa y oficiales sin distinción, que eso mismo fue comprendido rectamente por todas las personas que estaban en el sueño. Se lo muestran los gestos en parte turbados y en parte maliciosos de los oficiales. Unos se apenaron y otros están, órale, ¿no? La dama prosigue: yo sé que nuestra decisión suena sorprendente, pero es de lo más seria. Nadie pregunta al soldado en el campo de batalla si quiere o no morir. Sigue un penoso servicio de varios minutos. El capitán médico le rodea la cintura con su brazo. Aquí ya viene un acercamiento. Y le dice: noble señora, suponga usted el caso. De hecho, se llegaría a... Murmullo, ya no se dice nada. Ella se desprende de su brazo pensando: es igual que los otros, y replica: mi Dios, yo soy una mujer anciana, por favor, y quizá nunca he de llegar a esa situación. Además, tendría que respetarse una condición, considerar la edad, no sea que una mujer mayor, murmullo,
con un mozo jovencito, sería terrible. Cito sería también el capitán médico. Comprendo perfectamente, le dice el capitán en el sueño. Algunos oficiales, entre ellos uno que en años mozos la había cortejado, estallan en carcajadas. Y la dama desea ser llevada ante el médico jefe conocido de ella para que todo se ponga en claro. En eso se da cuenta, para su máxima consternación, de que no conoce el nombre del jefe médico. No obstante, el capitán médico, muy cortés y respetuosamente, le indica que se dirija al segundo piso por una escalera de caracol, de hierro, estrechísima. Más adelante vamos a ver el significado de las escaleras con referencia a la sexualidad, que la lleva directamente desde la sala hasta el piso superior. Mientras sube, oye decir a un oficial, es una decisión colosal. No importa que sea una joven o una vieja, mis respetos. O sea, que aceptan su propuesta, como ven. Y de otras chicas que ella va a convencer, yo creo, no sé. Con el sentimiento de cumplir simplemente su deber, ella trepa por una escalera interminable. ¿Cómo ven? Pues aquí como que el contenido latente y el contenido manifiesto están muy cercanos, ¿no? Están muy cercanos. Pero ¿cuál era el deseo de la señora? Pues tener relaciones sexuales. ¿Y por qué no con jóvenes soldados? Y además iba a ser un servicio de amor, ¿no? Porque ellos estaban pues en la guerra, sufriendo, muriéndose, y pues había ciertas necesidades que cumplir, ¿no? Pero hay otro tipo de sueños que son aquello, cuando, fíjense, aquí Freud les decía a sus pacientes, los sueños siempre son un deseo, contienen un deseo por cumplir. Y algunos pacientes decían, está pero sí mal, y trataban de probarle que no era cierto, que no todos los sueños tienen un deseo por cumplir. Y entonces una de sus pacientes le dice, está mal, doctor Freud. Fíjese que acabo de tener un sueño contrario a lo que usted dice, que hay un deseo por cumplir en el sueño. Y mire, se lo voy a platicar. Aquí va mi sueño. Quiero dar una comida, pero no tengo en mi despensa sino un poco de salmón ahumado. Me dispongo a ir de compras, pero recuerdo que es domingo por la tarde y todos los almacenes están cerrados. Pretendo llamar por teléfono a algunos proveedores, pero el teléfono descompuesto. Así que debo renunciar al deseo de dar una comida. A ver, doctor Freud, como que mi sueño es un cumplimiento de deseos y lo que soñé fue que no pude dar mi comida, ¿no? Aquí esto, no sé si sea, pero quise que fuera salmón, ¿de acuerdo? En la ilustración. Bueno. Ella le comenta en sus asociaciones que ella desea comer caviar como aperitivo antes de la comida. Ahí dicen almuerzo, pero pues es el equivalente a nosotros para la comida. Pero que ella le dice a su esposo que no lo compre para que juegue con él en este juego de quiero pero no hay, etcétera, ¿no? Quiere crearse un deseo incumplido. Ella dice que si le dijera a su esposo que quiere que le compre caviar, él lo haría. Pero le dice, quiero, pero no me lo compres, ¿sí? Es desear, no desear. Y aquí vienen las asociaciones que tiene una amiga que está muy delgada y que quiere engordar. ¿Por qué quiere engordar? Pues porque al marido le gustan las mujeres un poco más llenitas, ¿no? Pero su esposo, el esposo de esta amiga delgadita, la alaba mucho, tiene muchos detalles con ella, le dice muchas cosas hermosas. Y eso es la clave, ¿sí? ¿Para qué quiere ella un deseo incumplido entonces? Pues porque no quiere dar una comida, porque la amiga le comenta, oh, cuando voy a tu casa, qué comidas tan deliciosas, tan maravillosas, invítame, ¿no? Y ella
pues no quiere darle la comida porque no quiere que engorde y complazca a su marido, al de ella, pero ella se está identificando con la amiga, ¿sí? Y quisiera ser como la amiga y que su esposo fuera más detallista con ella y le dijera cosas amables y hermosas. Entonces, pues no quiere que su amiga engorde. Entonces desea no desear. Realmente atrás está el deseo. Fíjense, aquí está el deseo de que su amiga no engorde para no gustarle más a su marido. Y aquí, como ella se identifica con él, al marido de ella, ¿sí? No al de la amiga. Aquí está una foto de la época, los 1800, ya cercano a 1900, y además usaban un corsé, ¿no? Ujú. Pues no, yo creo que no podían ni respirar. Era tremendo esto, ¿no? Muy incómodo, pero pues aquí las Dice modas. que incluso había muchos desmayos, ¿no? Las mujeres se desmayaban porque no podían respirar. Ajá, y eso lo agregaban que eran débiles las mujeres. Y no, lo que pasa es que tenían apachurrado ahí todo, ¿no? Los pulmones no podían respirar bien. Y luego comer, pues tampoco, ¿no? Aquí viene sueño de desear, no desear. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el sueño de esta chica? Pues que no se le cumple su deseo de dar una comida, pero ella no quiere dar la comida. Y aquí dice Freud, cabría aún elucidar el proceso en palabras del modo que sigue. Ella se pone en el lugar de su amiga en el sueño, porque esta última le ocupa un lugar frente a su marido y porque querría apropiarse del sitio que la amiga está ocupando en la estima de su marido. Ella quiere que su esposo sea detallista y le diga cosas amables y amorosas a ella. Entonces, ahí hay una identificación con la amiga. Y aquí vamos a hablar de este proceso. Hay diferentes tipos de identificación. Hay una identificación primaria que es la que se da primero en la cuna, ¿verdad? Con la madre o la persona que cuida al bebé o a la bebé, ¿no? Pero hay otra identificación. En este caso es una identificación histérica. ¿Pero por qué? ¿Es solo imitación? Yo veo en parte sí, ¿eh? Veo lo que hace y copio lo que hace, pero dice Sigmund Freud que en la histeria existe un conjunto de diversos personajes en nuestra mente y de repente estamos actuando diversas obras teatrales, porque hay identificación con diferentes personas. Bueno, posteriormente ya Donald Meltzer, que es un psicoanalista kleiniano, en Teatros de la Mente, nos dice que todos los seres humanos en el proceso de múltiples identificaciones con diferentes personas representativas o significativas en nuestra vida, pues los tenemos interiorizados también. Y de repente actuamos como uno o como otro, no nada más en la histeria. También aquí discurre Freud sobre qué es lo que sucede en un hospital psiquiátrico donde hay enfermas histéricas. De repente una de ellas tiene una crisis, un ataque histérico. Y esto se contagia. Y después otras hacen exactamente lo mismo y tienen también un ataque histérico. Dice que es solo imitación. Freud dice que hay algo que va más allá de esto. Sí, sí es imitación, pero también inconscientemente la persona piensa, si ella está así porque perdió un afecto, un amor, y yo también lo estoy perdiendo, entonces actúo en consecuencia, de una manera semejante a esa persona, y por eso sucede el contagio histérico. Entonces, ¿qué es la identificación?
Pues es un proceso mediante el cual una persona introyecta un rasgo del otro. ¿Qué es esto de introyectar? Lo introduces en tu mente. Un rasgo, ¿qué es un rasgo? Pues es una característica, es una característica de la personalidad. Un rasgo es una forma de reaccionar ante determinados estímulos de una persona. Y nosotros con toda nuestra personalidad tenemos un conjunto muy grande de rasgos, pero no nos identificamos totalmente con las personas que nos criaron, con nuestros padres, con los maestros, con la abuela, el abuelo, sino que únicamente algunos de sus rasgos, algo de su personalidad. Entonces, tenemos en conjunto nuestra personalidad, diría Freud, o dice Freud, está formada, y Lacan también, está formada por la suma y estructuración de un conjunto de rasgos que hemos vivido, presenciado y aprendido a lo largo de nuestra vida. Y yo aquí agregaría, y de nuestro bagaje genético, ¿verdad? Y de la predisposición genética que tenemos y de la interacción de ese bagaje genético de nuestro genoma con la experiencia, no únicamente la experiencia y las identificaciones múltiples, sino también nuestras características genéticas que predisponen ciertas identificaciones y no otras. Entonces, la personalidad es la estructuración de ese conjunto de identificaciones, junto con nuestras características genéticas. ¿Y con qué se relaciona la identificación? Pues, por ejemplo, cuando estamos viendo una película y de repente lloramos con el personaje de la película, pues ahí surgió una identificación. Tiene un poco de imitación, sí. Me acuerdo de las películas de Pedro Infante, no sé si alguno de ustedes las haya visto porque son muy jovencitos la mayoría, y los demás nada más jóvenes. Bueno, pero me acuerdo de nosotros los pobres y ustedes los ricos y se le muere el hijo y cosas así, unos dramas tremendos. Y también hay otras películas, una historia de una madre en donde me acuerdo que comentabas, ¿verdad, Salvador? Que estabas en el cine. Era yo muy chico y estaba yo en el cine, no sé si me oigo correctamente. Y volteé a mi alrededor y prácticamente todo el mundo estaba llorando, ¿no? Yo no, pero sí me llamó mucho la atención que todo el mundo llorando, ¿no? en el cine. Era una historia muy triste, la madre perdía a sus hijos, se le moría. La mujer se queda viuda primero, tiene una bola de hijos, después ella se muere, los niños los reparten como perritos, en fin, un verdadero tragedión, y pues todo el mundo llora, ¿no? Ahí, ¿qué sucede? Es una identificación con el dolor de las personas que están en la pantalla. Y de repente, pues lloramos porque nos identificamos con ellos. ¿Qué pasaría si yo estuviera sufriendo? El legado de una madre. Señora. El legado de una madre, esa no hay que verla. Bueno, entonces, la identificación sí está relacionada con la imitación. Las neuronas espejo, ¿se acuerdan de eso? De alguna manera hay una tendencia a imitar lo que las personas con las que nos desarrollamos desde nuestra infancia hacen. Las neuronas espejo, pues como un medio de incorporación a la cultura, a las medidas de prevención, etcétera, ¿no? Sí tiene también la identificación un poco de empatía, ponerse en los zapatos del otro. En nuestra casa, en la adolescencia, no nos sentimos totalmente aceptados ni comprendidos. Resulta que tenemos grupos de amigos en donde esto sí sucede, nos identificamos con ellos. Y a veces pertenecemos a grupos de amigos con ciertas características en donde la identificación va más allá. Por ejemplo, los dark, los punk, los emos, los escatos, etcétera. Todas estas bandas que existen en las ciudades
tienen además ciertas características con las que nosotros nos sentimos identificados, ¿no? Como por ejemplo los emos, pues melancolía, tristeza, depresión, ¿sí? Entonces allí viene una identificación grupal y en esos grupos los adolescentes se sienten aceptados, cosa que no sienten muchas veces en la casa, con sus padres. Aquí algo sucede que a veces a los padres se nos olvida cómo éramos cuando éramos adolescentes y entonces nos volvemos un poco intolerantes o muy intolerantes. Pero aquí lo importante es que dice Freud que la imitación que la identificación es una imitación simple, sino que hay atrás una causa común, por ejemplo, con los emos, ¿sí? O los escatos, o simplemente el grupo de amigos que nos gusta jugar juegos de video y ir a algún concierto o ir a una cervecería y tomar cerveza, ¿sí? Hay algo más que una imitación. Hay ciertos aspectos que compartimos con esa o esas personas. Bueno, y también aquí, en esa identificación está algo que se llama fantasía o fantasma. Por ejemplo, una paciente agorafóbica puede identificarse, es un caso especial, no necesita necesariamente todas las personas agorafóbicas son así, pero puede identificarse inconscientemente con una persona, con una prostituta. Y entonces no quiere salir porque está identificada porque no quiere ser una prostituta. Quiere y no quiere, ¿verdad? Ahí viene el conflicto. Conflicto, acercamiento, evitación. Por un lado, desea sexualidad de esa manera y por otro lado dice, no, pues ¿cómo va a ser, no? Entonces el resultado, pues no sale. Y por supuesto que hay diferentes tipos de identificaciones y si quieren ver esto más amplio, pues está el diccionario que les proporcioné. Hay otro tipo de identificación y también puede salir en los sueños y es importante que lo veamos, ¿no? Fíjense, ya vimos la identificación de la señora joven con su amiga delgadita. Es un proceso que se está dando en el sueño, pero hay otro tipo de identificaciones y una posible identificación es la identificación con el agresor. Un amigo de Freud, seguidor de Freud, que es Ferenczi, es húngaro, nos habla de este fenómeno de la identificación con el agresor. Y esto puede llegar a darse en un atentado sexual de un adulto contra un niño. ¿Esto a qué lleva? A una total sumisión del niño. Y aquí se introyecta un sentimiento de culpabilidad del adulto. El adulto se siente culpable por lo que está haciendo, en algunos casos. Y entonces hay una proyección de esa culpabilidad hacia el niño. Además de otra culpabilidad posiblemente propia, que es por qué no dije nada, por qué no avisé, por qué no me fui, por qué lo permití, etcétera, ¿no? Aquí es muy importante en los casos de abuso, pues aclarar muy bien al paciente todas las veces que sean necesarias, que si él tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años o era un puber, pues definitivamente y 100% no tuvo la culpa de nada, porque fue sometido, fue seducido y fue llevado a una situación anómala, pero no tiene ninguna culpa. Para empezar, no tenía siquiera la capacidad cerebral y mental suficiente, porque esta se da hasta entre los 22 y los 25 años. Todavía el cerebro no está bien formado. Las partes frontales del cerebro con las partes de atrás todavía no están. Los adolescentes, cuando somos adolescentes, nos sentimos invulnerables porque todavía no tenemos bien conformado el cerebro, la parte de responsabilidad, etcétera. Pues ahora un niño, una niña, pues mucho menos.
Entonces, de alguna manera, el trabajo analítico tiene que erradicar lo más posible ese sentimiento de culpabilidad que no le corresponde. En tal caso, le corresponde al abusador. Ana Freud también habla de esto porque, si ustedes recuerdan, Ana Freud, hija de Freud, se dedicó al psicoanálisis infantil y en algunos casos resulta que el agredido se convierte en la edad adulta en agresor. No quiere decir que en algunos casos. Otro tipo de identificación que también sucede en los sueños es la identificación proyectiva. ¿Cómo es esto de proyectiva? Aquí les puse un cuadro de René Magritte, en donde están dos seres que son él mismo, ¿verdad? De alguna manera, algunos de nuestros rasgos, de nuestras características de personalidad, las proyectamos en otra persona. Generalmente son rasgos de nuestra personalidad. Este es un mecanismo de defensa. Son rasgos de nuestra personalidad que no deseamos tener. Pero ¿cuál es el objetivo último de esto? ¿Es para dañarlo? Puede ser. ¿Para controlarlo o para poseerlo? Entonces, partes de mí, las proyecto en otra persona. Ejemplo, hace algunos años, una maestra que tenía yo una compañera en el Politécnico que siempre me decía, Adelina, ¿cómo puedes dejar ahí tu bolsa, no? Estábamos en el cubículo, solo estábamos nosotros, te van a robar. Ok, bueno, después me entero que ella tenía ese problema de robar en las tiendas y llevarse las cosas, porque en una ocasión me habla por teléfono y me dice, ven por favor, estoy en Suburbia, te necesito, ayúdame. Pues ahí voy, ¿no? Y resulta que se había robado un traje de baño, lo había metido en la bolsa y la habían detectado. En ese entonces solamente los hacían pagar 3 veces el valor de la prenda y la regañiza y ya, ahora los llevan a la cárcel. Bueno, quiero decir, esta compañera era pobre y necesitaba robarse, era rica, ¿sí? De familia rica y potentada y además con muchos bienes. Después recibió apoyo psicoanalítico y se le quitó ese problema. Ella decía que otros me iban a robar, ¿sí? Tal vez ella era la que tenía la tentación de agarrar mi bolsa, ¿no? ¿Sí? Proyectamos un rasgo en otras personas, uno o varios rasgos. Pero fíjense, el objetivo es para dañarlo, controlarlo o poseerlo. Cuando dicen, lo que pasa es que tú eres un infiel, ¿no? Sí, las parejas, él le dice a ella o ella le dice a él, lo que pasa es que me quieres engañar porque hiciste, y la que está engañando o el que está engañando es el otro, el que está diciendo que la otra persona es la que eres infiel, ¿sí? Bueno, hay otro tipo de sueños que son los sueños de contenido penoso. Aquí es una joven que queda huérfana muy joven y se va a vivir con su hermana que le lleva varios años, y que está casada y que tiene 2 hijos. Uno de los hijos es Carl y el otro es Otto. Dice ella que ella le comenta a Freud que ella, de hecho, es la madre de Otto, lo cuida como si fuera su madre. Pero Otto muere. La hermana no se sabe por qué, no nos explica Freud por qué, impide el matrimonio de ella y de una persona y de un amigo del cual ella estaba enamorada y el amigo tenía interés en ella, pero la hermana se opone y no resulta eso. Aquí viene el sueño. Soñé que veía a Carl
muerto frente a mí. Es el otro niño, el que en realidad no se murió. Yacía en su pequeño ataúd, las manos recogidas, con velas en derredor, poco más o menos como estuvo el pequeño Otto, cuya muerte me conmovió tanto. Y como Freud ya le había dicho que los sueños son un cumplimiento de deseo, ella le dice, reclamándole, dígame usted ahora, ¿qué significa esto? ¿Me conoce usted muy bien? ¿Acaso soy tan perversa que desee que a mi hermana la pérdida del único hijo que le queda? ¿O esto significa que yo desearía que el muerto fuese Karl y no Otto, por quien sentí un cariño tanto mayor, porque al que quise más, ¿no? Fíjense, ella está soñando contenido manifiesto, lo que sueña tal cual, que se muere Karl. Otto es el sobrino que ya estaba muerto y al que ella quería mucho. ¿Qué piensan aquí de esto? Su pena era muy grande, ¿no? Sentía mucho dolor por la pérdida de Otto y quisiera no sentir como ese dolor, ¿no? Entonces por eso hace como el cambio en su sueño por Carl, porque probablemente no se hubiera sentido así ¿no? Con ese dolor, si hubiera sido el otro sobrino. Pues es una posible interpretación, ok. Freud dice que no es así, que ella no deseó la muerte del otro sobrino, y ahí viene la respuesta. Resulta que, por cierto, esa vez que ese profesor es ese muchacho que ella anhelaba, volvió después de una larga ausencia y yo lo vi frente al ataúd del pequeño Otto, lo volvió a ver y ella se emocionaba cada vez que veía a este hombre, ¿no? Este muchacho. Él era escritor, profesor y escritor y presentaba libros y daba conferencias y ella iba a todas las conferencias y presentaciones que este hombre tenía, ¿no? Para encontrárselo. Entonces, ella está recordando que lo vio ahí frente al ataúd, fue a presentar sus respetos por la muerte del niño. Pero entonces, si ahora el otro niño muriese, eso mismo se repetiría y ella podría ver otra vez a su objeto de amor, a ese muchacho del cual estaba enamorada. Bueno, posteriormente no nos platica Freud, o sea que lo que ella quería era ver al muchacho del cual estaba enamorada y lo había visto en esa situación, ¿sí? Freud no coincide con nuestra interpretación de que ella quería ver muerto al otro chico, sino que lo que quería era su amor. Fíjense, aquí nos fuimos con el contenido manifiesto, pero no era directo el asunto, ¿sí? Teníamos que investigar y buscar las asociaciones y resulta que ella en sus asociaciones dice, pues es que cómo añoro a este chico, ¿no? Posteriormente nos platica Freud que ella se va a vivir independientemente lejos de la hermana, que bueno, para que no le esté metiendo ruido en su vida, ¿no? Pero no nos platica si se casa o qué pasa, ¿no? Ya nos quedamos en la incógnita. Bueno, ¿y qué pasa con los sueños penosos, los sueños de dolor? ¿Qué pasa con estos, no? Pues uno es el primero que acabamos de ver, en donde hay un sepelio, ¿no? De un sobrino. Y aquí viene otro. Una mujer, joven también todavía, sueña a su hija de 15 años en un ataúd. En la tarde anterior está haciendo análisis de los sonidos de las palabras, ataúd, box, y las traducciones al alemán, Schachtel, caja, loge, palco, casten, cofre, orfeige, puñetazo, y Buchse, cajita, que es un modo vulgar de llamar a los genitales femeninos.
Ahora ya vienen todas sus asociaciones. Dice, ella ama profundamente a su hija de 15 años en la actualidad, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando se embarazó? Pues que era muy, muy, muy jovencita y no quería embarazarse. Pero se embaraza y está muy enojada. Quiere que se muera el producto de su vientre, quiere abortar, pero no lo hace a tal grado que se golpea el estómago para ver si viene un aborto espontáneo. Bueno, no ni tan espontáneo, un aborto, si se puede provocar un aborto. Entonces, ¿qué está soñando ella? Ella está soñando algo del pasado. En un momento deseó que ese producto de su vientre no surgiera. No la quería tener. Pero después nace, crece, la cuida, la ama, y ahora que la chica tiene 15 años, resulta que pues que la ve muerta en un ataúd. Pero el sueño no está representando algo de este momento, sino algo que sucedió hace 15 años o 15 años y 9 meses, ¿sí? Entonces también aquí esto es muy importante. ¿Estos deseos son actuales o son del pasado? Pues algunos pueden ser del pasado y ya no sucede eso en la actualidad. Sin embargo, es ese sueño que está expresando algo que ella sintió, pues se le hace presente porque ahora se siente culpable por haberlo tenido en su momento, ¿sí? Y entonces viene hacia acá y hay que esclarecerlo. Otro sueño penoso. Otro amigo de él, un jurisconsulto, llega con Freud y le dice, nada de que tu teoría de que el sueño es un cumplimiento de deseo, estás mal. Para empezar, fíjense lo que soñó este sueño, aquí puse sueño, bueno, sueño, le dice el jurisconsulto, que estoy yendo con una dama del brazo y llego frente a mi casa. Allá aguarda un coche cerrado y un señor se encamina hacia mí. Se acredita como agente de policía y me exhorta a seguirlo. Le ruego que me deje un poco de tiempo para ordenar mis asuntos. ¿Cree usted, doctor Freud, que mi sueño es que me metan a la cárcel? No invente, ¿sí? Yo no quiero eso. Su teoría de cumplimiento de deseo está mal. Pero ¿qué es lo que está? Otra vez se está quedando con el contenido manifiesto, ¿sí? ¿Qué hay atrás de esto? Y entonces viene la elucidación del asunto. Él, en alguna ocasión, con otra mujer, la embarazó y la chica se provocó un aborto, ¿no? Fue a que le provocaran un aborto. Y entonces él está recordando una tesis de una persona ortodoxa muy cerrada, que es Lenau, que dice que si se utilizan métodos anticonceptivos, eso es un sinónimo o equivale totalmente a un aborto. Fíjese nada más qué manera de pensar. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero aquí Freud empieza a hacer un recuerdo de qué se consideraba vida del ser humano y las discusiones que sobre esto se tenían desde en la Edad Media. Recuerdo que San Agustín decía que la vida llegaba, el alma se instauraba en el nuevo ser hasta el 5.º mes, ¿no? Hasta el 5.º mes de gestación, y había muchas discusiones al respecto. Pero a otros dicen, si usas un método anticonceptivo, eso es infanticidio. Porque le pregunta a Freud, ¿y de qué te acusaban? ¿Por qué te llevan a la cárcel? De infanticidio. Y él dice, pero el infanticidio es un delito que comete la mujer contra su hijo. Así está tipificado y tú lo sabes, él es un abogado, ¿sí? No, pues me acusaban a mí, pues ¿por qué? Y entonces viene la asociación. Se acuerda que él pues fue partícipe de un aborto, ¿no?
Y después, pues resulta que está con una señora casada en la casa de ella, porque el marido no está. Y Sigmund Freud le pregunta, bueno, ¿y no tienes miedo de embarazarla? Sí, claro, no la voy a embarazar. ¿Y qué método estás utilizando? Pues el salirse antes de la eyaculación, que es el famoso coitus interruptus. Y entonces Freud ya había encontrado que cuando una persona utiliza este sistema reiteradamente, muchas veces, para controlar la concepción, esto llega a afectar psíquicamente al hombre y puede provocar una neurosis. Entonces, pues resulta que ahí está el asunto. A él lo van a llevar a la cárcel por el infanticidio que no cometió él, sino por la mujer con la que andaba y que provocó un aborto, y vienen todos los prejuicios de la época con referencia a los métodos anticonceptivos y a salirse antes de eyacular de la mujer. Bueno, hay también sueños de deseo contrario. O sea que hay sueños de deseo cumplido, pero también hay sueños de que se desea lo contrario. Es el cumplimiento de algo que no se desea. Es la denegación de un deseo. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Aquí viene el ejemplo. Una joven que consiguió seguir el tratamiento conmigo después de luchar contra la voluntad de sus familiares y de los especialistas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se considera que si una persona va con un psicólogo, con un psicoanalista, eso es malo, ¿no? Ya estás muy mal, cúrate sola, les dicen en las familias, ¿no? Haz un esfuerzo, quítate esa tristeza, ponte a hacer algo, échale ganas y ya, te curas. Pues eso es ingenuo. Los conflictos psicológicos no se curan así echándole ganas, ¿no? En su casa se le prohibía seguir visitándome. Eso es lo que sueña, ¿eh? Aunque en la realidad tuvo dificultades para poder ir a consultas con Freud. Invoca entonces ante mí una promesa que le había hecho, supuestamente Freud, y era que en caso necesario yo la trataría aún sin paga, y que yo en el sueño, o sea, Freud le había dicho en el sueño, en asuntos de dinero no puedo tener miramiento alguno, o sea que nada de que le iba a dar consultas gratis, ¿no? ¿Quién dijo esto? Pues empiezan a hacer las asociaciones. Freud nunca dijo esto. Freud nunca dijo esto. ¿Quién fue el que lo dijo? De eso de en asuntos de dinero no puedo tener miramiento alguno. Su hermano. Ella desea que gane el hermano. Entonces, en el sueño está un deseo de... Ella quiere tener las consultas con Freud. Sin embargo, en el sueño está que quiere que Freud le diga lo que le dijo el hermano, que gane el hermano. Entonces Freud concluye que el sueño quiere hacer que el hermano gane. Pero aquí no nos dice más Freud, pero dice que su conflicto, sus problemas psicológicos eran en parte el hermano, el motivo de la enfermedad. Aquí yo me pongo a pensar y digo, tal vez un complejo fraterno, enamorada del hermano, tal vez, ¿no? No hay otro tipo de sueños, los sueños de deseo contrario, en donde está el masoquismo y el sadismo como uno de ellos. Dice Freud, aquí es una afirmación muy fuerte, ¿no? Que en gran parte de los hombres existe un componente masoquista. ¿Cómo ven eso? ¿Qué opinan? Que surge en contraposición como formación reactiva de un deseo agresivo y sádico. Y este se transforma
en lo contrario y entonces se transforma en un deseo de recibir un daño, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Será cierto o no? ¿Y en las mujeres no? Ah, es una incógnita. Según Lacan, en ambos. En hombres y mujeres tenemos componentes masoquistas y sádicos. Bueno, aquí definen... Y de hecho todo el mundo lo tenemos en algún momento dado. Pues sí, solo que aquí es cuestión de grados, ¿no? Sí, es cuestión de grado, pero de que existen y en todos existen. Exactamente, sigues las tesis de Lacan. Entonces, hay un tipo especial de masoquistas que no buscan que les den golpes, pero sí que los humillen y los mortifiquen. Que les digan, que los regañen, que los mortifiquen, que los lastimen, ¿no? Y menciona el caso de una chica que le dice, pero ¿cómo que te quieres casar con ese tipo si tiene muy mal carácter? Te va a golpear cuando sean esposos. Y ella le dice, pues ojalá y me golpeara de una vez. ¿Sí? Lo menciona Sigmund Freud. Y aquí menciona también a Leopold von Sacher-Masoch, que es el escritor, el doctor en historia, en filosofía, escritor de muchas novelas, ensayos científicos, etcétera, que en uno de sus libros muy famoso, que es La Venus de las Pieles, expresa una relación masoquista en donde una mujer con pieles, le provoca diversos daños y dolor al protagonista en el sistema que ya conocemos y que hemos visto, en donde se hace hasta un contrato, en donde una persona acepta ser el esclavo del otro, ¿no? Con ciertas condiciones. Bueno, este libro, pues por supuesto, fue un escándalo, pero no nada más escribió eso, escribió muchas otras cosas sensatas sobre historia, filosofía, etcétera, pero en sus novelas pues surge estos personajes. Entonces, pues en respuesta a su nombre surge el masoquismo. Él vive 10 años con una mujer, Wanda, que fue su esposa, con la que practicaba todo esto, y después ella escribe también un libro al respecto, autobiográfico. Aquí viene un ejemplo de sueño masoquista. Se trata de un hombre joven que en el pasado trató muy mal a su hermano mayor, lo atormentó. ¿Y qué es lo que sueña? Freud nos lo pone así en tres partes. Que su hermano lo secaba, o sea, como que lo consumía, ¿sí? Que en el mismo sueño, él ve a dos adultos acaramelados con intención homosexual, así previo a la relación sexual completa. Y luego sueña en el mismo sueño que su hermano vendió la empresa que le tocaba a él dirigir. Para empezar, en la primera parte del sueño que su hermano lo secaba, pues le provocaba un daño real físico, ¿sí? Después viene la onda homosexual y después que su hermano vendió su empresa. Este es un sueño masoquista. El joven piensa que es justo que su hermano venda la empresa porque él le hizo pasar muchas malas experiencias. Pero ahí está el deseo. Desea que le causen daño. Bueno, aquí viene una pequeña explicación del proceso. Hay sueños displacenteros en todo ser humano, hay deseos que no queremos confesar a nadie, ni a otros, ni a nosotros mismos. Es difícil, ¿no? Es difícil abrirse.
Para eso se necesita que haya cierta receptividad en el analista, que haya una mente abierta, que el analista no se espante por cualquier cosa, que acepte las cosas como son y sin mostrar recelo, enojo, reprobación en absoluto. Debido a que estos sueños no son agradables, es que viene el proceso de disfrazarlos, ¿no? Y entonces viene ya escondido el cumplimiento de deseo que fue reprimido, sofocado. Entonces viene como un proceso de ocultar eso que no queremos decir porque es penoso, ¿no? Aquí Freud hace una mención a un autor psicoanalítico que habla, que retoma las ideas de Freud y que habla de la sexualidad y del papel del orgasmo en la liberación, como ven. Entonces, aquí Freud cita otro asunto, que es el sueño como sobre la base y con el auxilio de un material infantil reprimido. Él reafirma lo que dice Freud, que hay, pero agrega algo. Hay material infantil reprimido, figura disfrazados y con ropaje simbólico, unos deseos actuales que también son eróticos. Él dice generalmente, Otto Rank, generalmente hay en el sueño deseos sexuales infantiles reprimidos. Y lo critican porque puso la cita y luego él se justifica y dice, bueno, pues ni siquiera él dijo que siempre, dijo que generalmente o que frecuentemente, ¿sí? Pero pues definitivamente es un tema que nos ocupa. ¿Por qué? Pues porque en nuestra sociedad existe la represión hacia la sexualidad, tanto en hombres como mujeres. Todavía en muchas familias existe el concepto de que la sexualidad es algo sucio, es algo pecaminoso, es algo que no se debe hacer. Todavía en nuestra sociedad se castiga físicamente o con palabras de reprobación el que un pequeñito de 3 años se toque, ¿sí? Entonces, pues son asuntos normales en el desarrollo de la sexualidad del ser humano que son reprimidos y por lo tanto quedan guardados como una cicatriz en la memoria. ¿Qué podemos decir? Entonces, pues sí hay muchos sueños con contenido sexual y eso no se puede negar. Hay otros sueños de contenido penoso y esos son los sueños de angustia. Él dice, en el sueño la angustia sucede porque, por ejemplo, voy caminando por la calle y me voy escondiendo, porque me vienen persiguiendo unos asaltantes y yo sé que me van a asaltar y atacar, ¿sí? Eso es el contenido manifiesto. Sin embargo, la angustia brota de otro lado, ¿sí? Realmente no son unos asaltantes, es otra cosa. Probablemente de la vida sexual, probablemente de experiencias tempranas desagradables y aquí él dice de la libido es la pulsión sexual, la pulsión de vida, la pulsión que se va desplazando a lo largo de todo nuestro desarrollo sexual, ¿no? Entonces dice, cuando esto no sucede adecuadamente porque hay eventos, situaciones, regaños, castigos hacia el desarrollo de la sexualidad, pues entonces viene una angustia neurótica. Entonces la libido, que es esa energía psíquica que puede ser equiparada a la palabra amor, incluyendo la sexualidad también,
pues se transforma en angustia porque no se pudo expresar o porque hubo un castigo cuando se expresó. ¿Cuáles son los materiales y las fuentes del sueño? Bueno, dice Freud que en el sueño aparecen escenas del día anterior. Y eso lo discute mucho, pero dice eso se llaman restos diurnos, como que son los estímulos que hacen que surja un recuerdo, ¿sí? En el sueño aparecen detalles poco importantes o inadvertidos, no lo esencial de lo que vivimos, sino otras cosas que parecen que no eran tan importantes, otros detalles. Y también algo muy importante que ya habíamos visto cuando analizamos los sueños de Dora, es que allí vienen recuerdos e interpretaciones de la infancia. O sea que en el sueño está lo que me compete en la actualidad, lo que me está preocupando, y también algo relacionado con mi vida infantil, que me dejó una huella. Lo reciente y lo indiferente en el sueño. Bueno, en el sueño hay un anudamiento con los restos diurnos, lo que pasó el día anterior. Freud sugiere como técnica del sueño primero ver eso. Decirle, bueno, pues esto me recuerda que ayer yo fui a una película en la que pasó esto y lo otro más. Bueno, eso es para empezar, antes de ir ya profundo a la interpretación de los contenidos inconscientes más importantes. En otro sueño, él está en un lugar de Italia y 3 de sus hijas le muestran pequeñas joyas como en una tienda de anticuario, y al hacerlo se me sientan en el regazo. A raíz de una de las piezas digo, eso lo tiene de mí, y veo nítidamente una máscara de perfil con los afilados rasgos de Savonarola. Úrale, ahí está Savonarola, afilados rasgos. Descarta la tesis de Fliss de que a los 28 días es lo que recordamos. ¿Por qué? Porque empieza a analizar su sueño, empieza a venir todas las asociaciones y recuerda que acaba de ver a un amigo, a un compañero, a quien él le puso un apodo. Le decía Rabí Savonarola. Y entonces, en el sueño, él ve una máscara en donde está un perfil de este personaje de la historia. ¿Quién fue Girolamo Savonarola? Él es un personaje, un monje dominico que vive en el siglo XV y que fue confesor de Lorenzo de Medici. Pero era un fanático tremendo, ¿no? Él organiza hogueras para que las personas quemen sus cosméticos, las mujeres, y sus joyas y sus vestidos lujosos. Él se lanzaba, quería una vida de ascetismo así muy rígida, que la gente no se divirtiera, horror a la sexualidad, etcétera, y critica a mucha gente, entre ellos al Papa Alejandro VI. ¿Quién fue el Papa Alejandro VI? Pues fue nada menos que el Papa Borgia, ¿sí? Con su hija Lucrecia, tenía 4 hijos, y resulta pues que era algo serio este señor. Tenía relaciones con la hija, casa a la hija con quien le conviene, después mata al esposo de la hija porque así conviene para sus asuntos políticos. Era un señor en serio, pero Savonarola, además de criticar a media humanidad, se pone a criticar al Papa, pues el resultado es que lo queman en la hoguera, ¿verdad? La Inquisición se va contra él y lo matan. Fíjense nada más a Freud aquí, poniendo apodos. ¿Y qué apodos ponía, no? Rabí Savonarola, era muy incisivo y especial, ¿no?
un apodo muy de una persona fanática totalmente, ¿no? Y después viene aquí un sueño con Arquímedes, de Freud. Él trabaja de nuevo en química en el laboratorio de la universidad. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que trabajó en una clínica pediatra dirigiéndola y que también trabajó como investigador en una universidad? El consejero áulico lo invita a ir a un lugar y se adelanta por el corredor llevando frente a sí en la mano levantada una lámpara o algún otro instrumento con agudeza. Podría ser una lupa, ¿sí? En extraña actitud, con su cabeza proyectada hacia adelante, y y el resto lo olvidó, ¿no? En un lugar despejado. Después se traslada a otra sala de conferencias y el decano no lo ayudó. Aquí Freud pues no interpreta someramente su sueño, pero él está recordando en sus asociaciones a Arquímedes. Arquímedes y cómo lo vio en una estatua que se encuentra en Siracusa, el lugar donde nació Arquímedes, que en ese entonces era del Imperio griego, bueno, del gobierno de Grecia, aunque la ciudad de Siracusa está en Sicilia. Allí en Siracusa está esta estatua en una plaza importante. Y aquí dice Freud, después de que analiza, pues que lo está viendo, identificándose con Arquímedes, ¿sí? Nada menos. Y entonces dice, el experto en interpretaciones colegirá, entenderá fácilmente que en los pensamientos de Freud no falta el afán de venganza, pues sí, porque no le dieron el puesto y con el amigo, el que le pone un mote muy, muy desagradable, y una conciencia de grandeza, narcisismo. ¿Quién fue este Arquímedes? ¿Nos podrías decir, Salvador? Pues, muy brevemente, porque no sé en este momento muchas cosas, pero efectivamente él nace en Siracusa, es una ciudad siciliana que está al este de la isla, da al mar, y vivió más o menos del año 281 al 212 a.C. Y era todo un personaje, porque era matemático, geómetra, astrónomo, físico, ingeniero, inventor, etcétera, etcétera, etcétera. Y muere durante el asalto a la ciudad de Siracusa por un general romano, Marcelo, por órdenes del emperador Caracalla, a pesar de que el propio Marcelo había dado órdenes precisas, muy estrictas, de que debía no nada más respetarse la vida de Arquímedes, sino protegerlo y llevarlo a su presencia para después transportarlo a Roma, ¿no? Hace muchos descubrimientos, entre ellos el tornillo de Arquímedes, como se llama, que es un instrumento para transportar fluidos, y no nada más fluidos, también otros materiales. Yo sí les recomendaría que se metan a Wikipedia y lean un poquito de su vida, porque es muy interesante. Muere durante el asalto a la ciudad de Siracusa por este general Marcelo en el 212 antes de Cristo. Pero por lo que más se le conoce, entre otras cosas, por salir encuerado a la calle gritando Eureka, Eureka, ¿no? Pero ¿por qué hace eso? Porque el rey en turno en Siracusa, Hierón II, se manda a hacer una corona y ordena que sea de oro puro. Pero como no le tiene mucha confianza al orfebre que le va a hacer, o el que le hace la corona, entonces le pide a Arquímedes que le demuestre que la corona es de oro puro. Y eso es un problema para Aristóteles, para Arquímedes muy, pues muy difícil de resolver en principio, porque realmente el problema era fundamentalmente encontrar el volumen de la corona. Porque una vez sabiendo el volumen de la corona, mediante la densidad de los diferentes metales, el oro, la plata, etcétera, 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 él podía, conociendo el volumen y el peso de la corona, en calcular su densidad y entonces compararla con la del oro, de la plata o de mezclas y decir si era de oro puro o no. Y cuenta la historia que un día, cuando está a punto de bañarse,
entra a Latina, que lo va a hacer, y cuando empieza a sentarse en Latina, él ve que el volumen, que el nivel del agua en Latina sube. Entonces, ya lo tengo. Si yo sumerjo la corona en agua, el volumen que desplace de agua es el volumen de la corona. Y entonces está la emoción que le da, ¿verdad? Que sale corriendo encuerado a la calle. Eureka, eureka, ¿qué quiere decir? Lo encontré, ¿no? Y efectivamente lleva a cabo el experimento y demuestra, ya no me acuerdo si efectivamente es de oro o no, pero esa es más o menos la historia. Era un personaje muy, muy, muy importante, ¿no? En la historia de la ciencia. El buen Arquímedes de Siracusa. O sea que un genio científico. ¿Y qué está haciendo Freud? Está viendo comparándose con él. O sea que Freud también era un poco narcisista. Un poco. Y lo dice un poco. Y lo dice, no falta ni el afán de venganza por poner esos motes de Savonarola, ni una conciencia de grandeza. Él se da cuenta que es narcisista, ¿sí? Y lo dice. Aquí está otra imagen, otra foto de cómo se ve la estatua de Arquímedes, que realmente sería bueno algún día poder ir, aunque sea en video, ¿no? En video de YouTube a Siracusa. Aquí está, pues Arquímedes fue uno de los científicos más importantes de la antigüedad y de todas las épocas. Me recuerdo que cuando los invadían los romanos, inventaba armas. De hecho, él participa activamente en el sitio de Marcelo a la ciudad, porque lo hace por el mar. Y entonces tiene muchos instrumentos de defensa de la ciudad, entre otros espejos cóncavos que concentran los rayos del sol e incendia los barcos romanos. Y otro también, un invento que se llama fuego griego, que es un material combustible que lanzaban con catapultas incendiado hacia los buques romanos, y no es posible apagarlo hasta que se consume ese material. Entonces, por mucha agua que le echaran del mar, y etcétera, etcétera, eso no se apagaba hasta que se consumía. Y creo que si le echaban agua era peor, ¿no? Pues probablemente. Y también usaban los ganchos para hacer que los buques se vuelquen. Él participa muy, muy activamente en la defensa de Siracusa. Y dicen que los contrarios que invadían ahí la ciudad simplemente esperaban un invento de Arquímedes y huían antes de que llegara el invento, ¿no? Pues estaba defendiendo su tierra, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.